Dios y de la patria, se abre la sesión. Las actas de las sesiones número 1 y 2 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 3 y 4 se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará a conocer la lectura de la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. Correo de la jefa de gabinete de Corfo de fecha 14 de marzo, mediante el que excusa la asistencia del vicepresidente ejecutivo, señor José Miguel Benavente, a la sesión que celebrará esta comisión el lunes 24 de marzo, ya que se encontrará en la ciudad de Punta Arenas en el Foro Internacional de Inversiones. En atención a ello, solicita a la comisión la posibilidad de que el vicepresidente pueda presentar vía Zoom. En segundo lugar, se ha recibido un correo del director de Codelco, señor Eduardo Vitram, de fecha 12 de marzo, por el cual confirma su asistencia a la sesión del próximo lunes 24. Esa es toda la cuenta, presidente. Sí, sobre la cuenta, diputado Lara. ¿Me escuchan? Saludar al presidente, a todos los presentes en la sala. Presidente, sobre la cuenta, creo que al señor Benavente debiéramos, entiendo que se quiera conectar por Zoom, pero debiéramos también volver a invitarlo y que se dé el tiempo de venir, porque creo, presidente, que está bien, la tecnología sirve para unas cosas, pero yo creo que el vicepresidente debiera estar acá, debiera responder las preguntas a un poder del Estado, el cual está fiscalizando un contrato entre Corfo y Sokimich. Entonces creo, presidente, que usted como autoridad y como líder de la mesa debiera a través de la Secretaría volver a invitarlo y que se apersone, a lo mejor si no puede el lunes, puede el martes, y lo vamos viendo, presidente, pero creo que es tremendamente importante que las personas que estemos citando vengan acá al Congreso Nacional en donde se debaten estas cosas y en donde tienen que venir a responder o a dar, digamos, ciertos argumentos con respecto a lo que los parlamentarios o cualquier sector político tengan dudas con respecto a lo que está pasando. Gracias. Sí, diputado Castro. ¿Tiene que darle explicación a Castro? ¿Qué le pasó, Castro? Todavía no. Argumentar también, el señor Benavente es un funcionario de gobierno, según entiendo. O sea, vamos a empezar con la misma polémica que con Crispi, espero que no, y por lo tanto yo entiendo que una vez haya tenido que suspender y él estaba por exponer, pero yo creo que debería ser citado nuevamente, debido a que nosotros no invitamos en esta comisión, sino que debería ser citado. Y yo por lo menos estaría 100% por apoyarlo en eso, señor presidente. Gracias. ¿Alguien más? ¿Opinión? Diputado Winter. Sí, presidente, que nosotros invitamos, citamos a Benavente y lo dejamos plantado. Entonces, a mí me parece súper bien que lo citemos de nuevo y que lo citemos porque efectivamente es un funcionario de gobierno, pero esta ronda inquisitoria en donde se le pretende dejar a él como el que no quiere venir, me parece súper deshonesto. Nosotros lo invitamos, nosotros lo dejamos plantado. Ese es el contexto y a lo que lo invitemos de nuevo a venir. Entonces, para qué hacer esta ronda? ¿Para qué? De verdad. Ya, bueno, sí, efectivamente lo que debemos dejar bien claro, diputado, después, diputados, evitemos por favor este pimponeo de diálogo en una cosa que sí está claro lo que dice el diputado Inter, que ellos estuvieron acá el 5 de marzo y nosotros no dimos quórum. Ahora tenía toda la voluntad, pero este tenía una planificación con anterioridad. Entonces, aquí tenemos tenemos una decisión que tomar. Tomamos el acuerdo por unanimidad, que eso es para que se conecte en Zoom, y si no, vamos a tener que dejarlo en otra ocasión. ¿Hay unanimidad para que se conecte por Zoom? Necesito... El pase, no se preocupe, estamos todos. Diputado Lara. Presidente, entiendo lo que dice el diputado Víctor por su intermedio y tiene razón. Básicamente,
nosotros fuimos probablemente lo que, por horario, da lo mismo que las excusas que tenga cada uno, pero efectivamente vino, pero fracasó la sesión y creo que estamos en nuestro legítimo derecho a que vuelva de nuevo, sí, insisto, y tomando las palabras del diputado que me antecedió, también él es un funcionario de gobierno, del diputado Castro. Entonces, acá no hay mucho que explicar. Él tiene que venir para acá las veces que nosotros consideremos. Ahora él podrá dar la excusa, pero yo no daría la unanimidad todavía hasta ver si él tiene la voluntad de venir físicamente a este Congreso Nacional. Yo vuelvo a reiterar, él manifiesta en esa nota que tiene toda la voluntad de venir, pero como tiene un encuentro planificado con anterioridad sumamente importante, él está pidiendo estar en Zoom. Recordemos que el 5 de marzo el señor Eduardo Vitrán se justificó que no podía venir. Tuvimos veramente. Entonces, tenemos un pimponeo de que tiene la posibilidad o no tiene la posibilidad. Yo, en el tema del señor Vitrán, que ya manifestó su asistencia a esta sesión, estimada secretaria, por ser directorio de Codelco, ¿está obligado a estar o no? Presidente, las comisiones especiales investigadoras pueden citar o invitar a las asistentes. En este caso, nosotros invitamos y en la invitación no existe obligatoriedad. Ok. A mí me gustaría, porque, a ver, ¿por qué es tan importante tener a Corfo? Y que esté el señor Vitrán, y aunque esté el señor Benavente por Zoom, que también le vamos a sacar un provecho, si después en una semana o 2 semanas más nuevamente queremos invitar presencialmente, yo optaría, y espero ojalá tener el apoyo, que puedan estar los dos, el señor Vitrán presente y el señor Benavente por Zoom, y vuelvo a reiterar, si nos quedan temas pendientes, volver a invitar al señor Benavente presencial. Necesitamos acuerdo, porque es importante el tema de Corfo, porque ahí hay mucho material que nosotros tenemos que sacar para las futuras sesiones. Y en base a lo que entregó la semana pasada el señor Daza y lo que va a entregar el día de hoy también. Sí, diputada, yo no más, denle la autorización. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Yo creo que en ese sentido lo que usted acaba de decir, acá tenemos claro que no va a ser una sola invitación y que va a ser necesario también que esté presente y puede ser que tengamos hasta una sesión secreta, ¿cierto? Porque necesitamos información que es bastante importante, por lo cual yo creo que acá lo más importante es que haya disposición. Mi pregunta es, ¿por qué citamos y no invitamos? Cuando en Corfo, por lo menos, bueno, pero ¿por qué nos citamos a ellos? Entonces yo creo que acá ya, gracias por la aclaración. Nosotros debiéramos citar y no invitar. Y eso da la obligación de asistir. Y yo creo que ahí a lo mejor cometimos un error técnico. Gracias, presidente. Pues, ahí la secretaria va a aclarar un poco. Si desean citar, el reglamento en el artículo 314, inciso tercero, dice que se requiere la petición de 1/3 de los miembros de la Comisión Especial Investigadora. O sea, bastarían que 4 miembros de esta comisión lo soliciten y se va a cursar la citación. ¿Cita? ¿Sí? Cita. Ah, sí. Ambos. Para el día lunes 24. Es que, a ver, Ya, pero está perfecto, presidente. tenemos un problema. A ver, lo citamos el 24, ya, nosotros lo vemos, va a ser con citación, ya. Acordado. Sí, toda la citación. Sí. Sí. Ya. Bueno, después. Y no llegó nadie. ¿Es por la cuenta? ¿Ah? Sí, eso lo vemos al final, sí, al final. Entonces, en esta sesión tenemos invitado, porque él sí es invitado, no es citado, al abogado señor Mauricio Daza, quien asiste junto al abogado Lucas Javier Avilés Cepeda. Le damos la palabra, estimado. Como ya... Ahí lo está asistiendo.
Muchas gracias por esta nueva invitación. La verdad que este es un tema, como pocos, que es un tema muy importante, va a tener efecto durante los próximos 35 años. Estamos hablando de que se va a hablar de este contrato en los próximos 8 gobiernos. Las próximas 8 legislaturas van a tener que también hablar acerca de lo que se haga ahora. Es muy determinante respecto de una de las riquezas más importantes en nuestro país. Yo, como les señalé la semana pasada, bueno, yo manejo esto, fui abogado del caso SQM. Nuestra hipótesis es que el financiamiento que se hacía era básicamente para garantizar los términos del contrato que estaba ya vigente en ese momento, donde hubo muchos incumplimientos, lo que en un determinado momento hizo que Corfo demandara a SQM para el término anticipado del contrato. Finalmente esto se pactó en un acuerdo del año 2018, que mejoró las condiciones para el Estado. Sin embargo, también no todo este mecanismo, a mi juicio, a nuestro juicio, operó también para garantizar la continuidad de este contrato, y por eso nos conocemos acerca de este detalle. Respecto al segundo capítulo, que es el Salar de Maricunga y Salar Blanco, es porque yo ahí represento a personas y comunidades que han presentado recursos en sede ambiental respecto de la resolución de calificación ambiental del proyecto Sales el proyecto Blanco, ¿no? El proyecto que pertenece a la empresa Salares de Maricunga. Solamente una acotación, don Mauricio. La semana pasada fue muy interesante, fue muy extenso, pero limitémoslo a los 20 minutos porque hay consultas que quedaron pendientes la semana anterior y seguramente esta semana nuevamente. Por favor. Claro, el proyecto, me refiero en rigor al proyecto Blanco, ¿no? Que pertenece a la empresa LPI, que fue adquirida por parte de Codelco por la suma de 244 millones de dólares. Ahora voy a retomar lo que había en lo que había quedado la semana pasada. Voy a ir muy directamente. Me estoy refiriendo básicamente a cláusulas que nosotros consideramos relevantes respecto de el acuerdo entre Codelco y SQM respecto de las pertenencias de titularidad de Corfo en el Salar de Atacama, ¿no? Y que está expresado tanto en el acuerdo como en sus distintos anexos. Ahí tengo la, digamos, la exposición, ¿ya? Había quedado la semana pasada, esto lo contesté en algunas preguntas, pero no alcancé a desarrollarlo, respecto de algunas restricciones a la información sobre la actividad de la sociedad conjunta, esta sociedad que va a constituir Tarar S.p.A., que es Codelco finalmente, con SQM Salar. SQM Salar, como bien saben, va a absorber a la empresa Tarar S.p.A., que es de propiedad de Codelco, y ahí entonces va a surgir esta nueva entidad que se va a hacer cargo de la explotación del Salar de Atacama, de litio, hasta el año 2060. Bien, y el artículo 35 de los estatutos de la sociedad conjunta, que corresponde al anexo 2.3 del acuerdo, señala que tanto los accionistas como los directores de la sociedad conjunta se obligan a guardar secreto y a mantener la más estricta reserva y la confidencialidad sobre toda la información antecedente que adquiera o que les sea revelada en su calidad de accionista o directores, y no revelarán dicha información confidencial a terceros. Ahora es importante que se señala que no se va a considerar como información confidencial aquella información que, entre otras, deba divulgarse por el accionista o director que se trate en cumplimiento de una orden de una autoridad gubernamental, ¿no? Se está exponiendo. Ahora, está en... El punto es que, finalmente, si bien la información que es requerida por una autoridad gubernamental corresponde a cualquier órgano del Estado, no corresponde solamente al gobierno, al Ejecutivo, sino, por ejemplo, una comisión de la Cámara de Diputados, como fuese, se establece que, lo primero, si un accionista o director fuera requerido por una autoridad gubernamental, en este caso para revelar toda parte de la información confidencial, el respectivo accionista o director deberá, en la medida que no le esté legalmente prohibido en forma previa, inmediata y por escrito, comunicar dicha circunstancia a la sociedad, de modo que esta última pueda tomar las providencias y acciones que estime pertinentes para proteger sus intereses. El ejemplo en este caso sería ¿qué? Pero porque tenemos un problema con el... ¿lo está viendo informativo? Sí, de todas maneras. Sí. ¿Esto ahí? ¿Dónde? Sí, por supuesto. Lo salgo nomás. Lo salgo. Sí. Acá.
Y ahí van a proceder al cambio para continuar con la presentación. Acá, al otro lado. A la izquierda. Sí, cámbiese más a la izquierda. Al lado de Celia. Al lado del diputado Celia. Ahí. Sobre actividad conjunta, ¿no? Que dentro de la información que no se considerara comercial es precisamente aquella que deriva una orden emanada de la autoridad gubernamental. Lo que llama la atención, y yo creo que se debe aclarar respecto de esto, para los efectos de que no hay una afectación en relación a las atribuciones que tienen los órganos gubernamentales, y por ejemplo, esta Cámara de Diputados, tiene que ver con que en primer lugar se establece una obligación, y la obligación es que, por ejemplo, si es que la Cámara solicitara información a un director designado por Codelco en la sociedad conjunta respecto de cualquier circunstancia vinculado con la operación de la explotación de litio en el Salar de Atacama, ese director, antes de responder, antes de venir acá, tendría que primero avisarle a la sociedad conjunta y a los demás socios para los efectos de que esta última, la sociedad, ¿no?, pueda tomar las providencias y acciones que estimen pertinentes para proteger sus intereses, ¿no? Y lo que llama más la atención, que aún así, una vez que comparezca, por ejemplo, acá, solamente podrá revelar aquella parte de la información que sea estrictamente necesaria. Esto podría generar una restricción respecto de lo que son las obligaciones que en la actualidad tienen, por ejemplo, directores de empresas públicas, para los efectos de poder entregar una información amplia, útil, respecto de las actividades de fiscalización, no solamente, por ejemplo, de la Cámara, sino de cualquier otro organismo público. Nos llama la atención además que esto se pacte en un contrato privado entre dos empresas. Por más que Codelco sea una empresa pública, tiene un estatuto que sigue básicamente el ámbito de las normas aplicables a las empresas privadas, ¿no? Esto es un contrato, ¿no? Entonces, eso llama la atención y creo que es una materia que vale la pena aclarar, ¿no? Ahora, respecto de hay otras cosas que llaman la atención, por ejemplo. Auditoría de los estados financieros. Se establece que hasta el año 2060 solamente se van a poder auditar estos estados financieros por 4 empresas: Deloitte, KPMG, EY y PwC. Esto está en el artículo 38 del acuerdo y el 481 del pacto de accionistas. La verdad que estamos hablando de un acuerdo hasta el año 2060. ¿No? Y además, obviamente, esta es una empresa que va a generar un negocio que tiene impacto no solamente en el ámbito nacional, sino también internacional. No se justifica por qué restringir a estas empresas y no otras que puedan existir hoy día o en el futuro. Se señala, mire, sabe que son las más prestigiosas hoy día, pero este es un contrato hasta el año 2060, ¿no? 35 años más. No se explica tampoco por qué esto. Ahora, hay un comité de auditoría que va a operar entre el año 2031 y el año 2060 que tiene 3 miembros. 2 de SQM y 1 designado por Codelco. Ahora, este comité es muy importante porque está a cargo de la selección, designación y remoción de la persona encargada de prevención de delitos de la sociedad y el control de toda esta unidad. Llama la atención que se le entregue el control de este comité, precisamente a una empresa, respecto de la cual existen cuestionamientos acerca de actos de corrupción. Ya señalamos la semana pasada lo relativo al caso Ventus, donde hay una condena en relación al financiamiento ilegal que se recibió en cuanto a la actividad política y el reconocimiento de financiamiento ilegal de personeros políticos. Esto en un acuerdo que llegó SQM con el Departamento de Estado de Estados Unidos y con la SEC, la Security Exchange Commission, ¿no? Ahora, otro aspecto relevante tiene que ver con el proyecto Salar Futuro. Acá uno de los elementos más importantes que se ha señalado por parte de las autoridades tiene que ver con destacar el proyecto Salar Futuro como un salto tecnológico que va a garantizar mejores condiciones ambientales y mayor eficiencia a lo que es la explotación de litio. Sin embargo, si uno lee con atención el anexo 4.1 del acuerdo en su cláusula 2.1.1, se llega a la conclusión que la verdad es que no existe ninguna garantía que este salto tecnológico se vaya a dar. De hecho, se establecen los siguientes términos que significa el proyecto Salar Futuro. Se señala, entre comillas, significa el proyecto de gran escala para evaluar y eventualmente implementar cambios tecnológicos en la explotación del litio y otros recursos minerales que permitan retornar al Salar de Atacama, de ser posible,
parte de las salmueras con mínimos contenidos de litio extraídas inicialmente de las pertenencias y avanzar hacia un equilibrio hídrico en la cuenca del Salar de Atacama, ¿no? Ahora, hay otro tema. Las medidas vinculadas con el proyecto Salar Futuro solamente se van a implementar en la medida y forma que SQM decida. ¿Por qué? Porque esta es una de aquellas materias que requiere acuerdo tanto de un director nombrado por Codelco como de un director nombrado por SQM. O sea, la posibilidad de establecer este avance tecnológico, ¿no?, solamente se va a concretar en la forma y medida que SQM quiera. Ahora esto llama la atención y lo vinculo con lo que hablamos la semana pasada, porque las tecnologías de extracción directa, que ocupan poca agua, ¿no?, son tecnologías que tienen una característica. A partir de su uso no se produce potasio. Y resulta que uno de los componentes más importantes para SQM de este acuerdo es precisamente el denominado contrato de offtake de potasio. ¿Qué significa eso? Que el acuerdo establece la obligación de la sociedad conjunta de venderle el 100% de la producción de potasio a SQM. Y además, hay que recordar que el memorándum de entendimiento de diciembre del año 2023 establecía que esa venta iba a ser a precio de mercado, mención que no se señala en el acuerdo firmado en mayo del año siguiente. Se elimina la noción, se le va a vender a precio de mercado, se hace referencia a que se va a hacer a partir de aquellos principios que se establecen en un anexo que hasta el momento no ha sido divulgado. O sea, el anexo del offtake de potasio, no se conoce hasta el día de hoy, ¿no? Y esto es relevante porque obviamente involucra una concentración respecto a un mercado que además tiene un impacto muy importante en el ámbito agrícola, específicamente frutícola, ¿ya? Ahora bien, respecto de esta declaración también la mencioné en una respuesta de una pregunta que me hizo la semana pasada, pero está contenida en mi presentación, en la cláusula 11.5, voy a ir directo del pacto de accionistas, se establece lo siguiente, y esto expresamente: cada parte declara y asegura que ni ella ni sus partes vinculadas ha realizado y realizará, tanto directa como indirectamente, pagos prohibidos o se ha involucrado ni se involucrará en transacciones prohibidas. Cada parte asegura y confirma que sus partes vinculadas están obligadas por reglas internas de cumplimiento, cuyo objeto y propósito es prevenir, evitar y sancionar pagos prohibidos y transacciones prohibidas, así como cumplir la normativa anticorrupción nacional. No se entiende por qué se suscribe esta cláusula, porque en el fondo, como ya se señaló, resulta que es manifiestamente falsa. Hubo un acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos y con la SEC, que fue publicado por CIPER, además, donde se señala que SQM admite ante justicia de Estados Unidos que hizo pago de individuo político en Chile. De hecho, tanto así que dentro de los términos de este acuerdo se tiene que firmar un documento que se llama Statements of Facts, o sea, básicamente una declaración de hechos, que se incorpora dentro de este acuerdo. Y dentro de este acuerdo también se señala que no se pueden negar, ni pública ni privadamente, estos hechos que se declaran como ciertos. Y en estos hechos que se declaran como ciertos, se indica el pago a lo menos a 4 autoridades públicas chilenas, que no se identifican, pero se señala y se reconoce por parte de SQM. O sea, esa cláusula no es verdadera. Pero además, de nuevo, el caso Ventus Consulting, hubo una condena a Sebastián Pizarro Cristi a partir del mecanismo de financiamiento ilegal de la política. El destino final de estos dineros eran las actividades del ex senador Jorge Pizarro Soto. Esto es una condena, esto no es una formalización ni una acusación, esto es una condena en un juicio abreviado. Ahí está el comunicado que difundió la Fiscalía precisamente de Valparaíso por esta condena, donde se especifica lo que yo les acabo de señalar. Ahora, hay otro elemento que también es muy importante, porque acá se ha señalado profusamente que uno de los elementos relevantes en este acuerdo es la adquisición de pertenencias de SQM en el salar de Maricún, diciendo que hay un delay ahí entre lo que yo estoy siguiendo en pantalla y lo que se sigue a ustedes, pero ya aparecerá. Bueno, esto es bien importante porque se señala, mire, ¿sabe qué? SQM le cede a Codelco las pertenencias mineras que tiene en el salar de Maricún, ¿no? Entonces se señala, bueno, este es un activo muy relevante, ¿no?, para estos efectos. Bueno, la verdad es que esta cesión tiene, digamos, determinadas características. ¿Por qué? Porque en el anexo 10.1
que señala activos Salar de Maricunga. Se señala en la letra A que en la fecha efectiva de asociación, la parte SQM y sus filiales suscribirán un contrato de transferencia de activos con Codelco, su filial, que ésta designe de la totalidad de las concesiones mineras en trámite constituye, ¿no? Las concesiones Maricunga y demás derechos de los que SQM o cualquiera de sus filiales sea titular en el Salar de Maricunga. Ahora, en la letra B, ¿no? Ahí está, señala, para los efectos de transferir las concesiones de Maricunga y los activos Maricunga, SQM deberá suscribir o causar que su filial respectiva suscriba el contrato de compraventa de activos con Codelco, su filial que ésta designe, en los términos sustancialmente similares al borrador incorporado como anexo 10.1b. La compraventa de activos de Maricunga. Entonces ya no es una cesión a título gratuito, es una compraventa, o sea, Codelco debe pagar un precio. ¿Bien? Ahora, el punto es que uno podrá decir, bueno, dependerá del precio, ¿no? Para los efectos de señalar si es que esto es o no conveniente para el Estado de Chile, cuál es el significado económico del contrato en general, ¿no? Porque este es un componente, Codelco le va a pagar a SQM un valor por estas pertenencias. Bueno, resulta que en el anexo 10.1b, que se señala ahí, parece que este es el... A ver, un segundo. Un segundo, porque esto es importante, así que me voy a permitir de repente ir avanzando así. En ese anexo, bueno, la verdad es que lamentablemente hay problemas técnicos que no los puedo superar, pero es muy importante que si ustedes ven el anexo, van a ver que el precio viene tarjado. O sea, la información que se ha publicado respecto del precio no es de conocimiento público, ¿no? Porque viene tarjado, ¿no? Así de sencillo. Ahora, ¿por qué se tarja? La verdad es que lo desconocemos, en la medida que finalmente se debiese tratar de una información pública, ¿no? Sobre todo si es que se considera que estaríamos frente a una ventaja de la operación. Y también esto es bien importante porque eso permite también definir cuál es el significado económico del contrato de adquisición que hizo Codelco respecto de Salar Blanco, ¿no? Espero que podamos superar estos ya, ahí está. Finalmente, a ver si es que se muestra. Ahí está. Ese es el anexo 10.1.b. Dice, el precio de la compraventa de las concesiones mineras correspondientes a la suma única y total de tantos dólares. 1.000, 10.000, 10 millones, 100 millones, 244 millones, como fue la compra de LPI, no lo sabemos. Y esta es una información que yo creo que es relevante conocer, ¿no? Para los efectos, insisto, de poder evaluar cuál es la estructura económica de este acto, ¿no? Seguimos. Ahora, hay otro tema que es bien importante, porque en la primera sesión que ustedes tuvieron, compareció Máximo Pacheco, ¿ya? Y Máximo Pacheco ha dado varias cifras, ¿no? Respecto del significado económico de este contrato. Sin embargo, esas cifras se fundan en calcular que la tonelada de litio va a costar $25.000, ¿no? Ese es el cálculo que se hace. $25.000. El problema es que Morgan Stanley, que es precisamente la entidad que el propio Máximo Pacheco cita como aquella que emitió el informe determinante para tomar decisiones en el acuerdo entre Codelco y SQM, cifra en un informe de marzo de este año que el precio del litio por tonelada va a ser entre 11.000 a $15.000 entre el año 2025 y el año 2030. Entonces, esto es bien relevante porque finalmente no puede ser de que el informe Morgan Stanley sea validado para los efectos de poder realizar esta operación y establecer las condiciones de la misma, pero que se desconozcan los números que da Morgan Stanley respecto de este punto, ¿no?
esta es la información que está, yo también les voy a mandar este informe que es de conocimiento público. A la parte derecha está, ahí en la parte final del cuadro, cuáles son las distintas variables, insisto, entre 11.000 y 15.000. Entonces, la verdad que los valores que se están entregando podría considerarse que están algo abultados. Ahora, también existen riesgos a la libre competencia, las cuales están siendo analizadas hoy día, y esto es muy importante, por la Fiscalía Nacional Económica. ¿Por qué? Porque SQM va a competir con la sociedad conjunta en relación a la producción y comercialización de litio. SQM está desarrollando proyectos en Australia, MT Holland y compró Azur. Todo esto en $800 millones, ojo, para que lo comparen con lo que es la compra, finalmente, la adquisición que hizo en relación a la posibilidad de poder operar la mitad del contrato por 150.000 toneladas para ellos hasta el año 2060 en la mayor y mejor y más rentable reserva de litio del mundo. Ahora, Codelco también va a competir en algún momento porque pretende realizar un proyecto en el salar de Maricunga. Entonces, acá se señala que hay un riesgo, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que se pueda compartir información sensible y que pueda existir una coordinación, ¿no?, entre las empresas que están compitiendo con la sociedad conjunta. Es el denominado interlocking, respecto al cual ya se establecieron medidas de mitigación en relación a Tianqi, cuando adquirió el 22% de SQM. Se definió, claro, que Tianqi podía adquirir, pero que los directores que ellos designaban tenían cierto tipo de restricciones en cuanto a la comunicación y la información que podían entregarle precisamente a Tianqi, más allá que Tianqi los designaba. Ahora bien, esto es muy importante y yo creo que no ha tenido la debida atención, ¿no? Y yo los invito para que ustedes puedan también indagar acerca de este punto. La Fiscalía Nacional Económica desde el noviembre del año pasado observó precisamente estos riesgos. Ya ha solicitado, ya entiendo que en 7 oportunidades, vez tras vez, medidas de mitigación a Codelco y a SQM, las cuales obviamente han sido consideradas vez tras vez como insuficientes porque se han solicitado vez tras vez nuevas medidas de mitigación. Ahora, es importante que en esta investigación existan lo menos 2 fases. Estamos en la fase 1, que es una fase de investigación por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Pero habitualmente cuando estas medidas de mitigación no son satisfactorias por parte de quien está siendo indagado en relación a una determinada operación, se puede pasar a la fase 2, donde se profundiza la investigación y además se puede requerir la opinión de terceros y de autoridades en relación a esta operación. Yo creo que estamos a puertas de aquello. Entonces acá la Fiscalía Nacional Económica tiene un rol muy importante que se está desarrollando precisamente en estos momentos. Ahora bien, respecto de el segundo punto, ¿no?, vinculado con esta comisión. Estimado Mauricio, Sí. Vamos a separar los temas, Bueno, ¿ya? Porque hay muchas preguntas que nos quedan con el acuerdo Soquimich-Codelco para después pasar a la compra de Salar Blanco en Maricunga. Vamos a abrir la ronda de preguntas, estimados diputados y diputadas, para que la puedan hacer a don Mauricio Daza. ¿Alguien? Es que vamos a separar esto para terminar con el acuerdo Soquimich-Codelco y después iniciamos el otro proyecto de Salar. Diputado Winter, usted la semana pasada había dejado varias preguntas respecto a esto. ¿Sí? Las tengo anotadas, pero Ya. No, yo entonces, no las tengo frescas. si no hay nadie que quiera hacer una pregunta, hay varias cosas bien complejas en esto. O sea, lamentablemente la mentira han salido a relucir en esta exposición, y mentira que nosotros también en la Comisión de Minería y Energía la tratamos de visualizar. Y este tema de cuando don Máximo Pacheco nos manifestó en distintas ocasiones, y aquí varios integrantes de la Comisión de Minería y Energía, de que nos habló de que Soquimich prácticamente, y eso lo dijimos nosotros, que era la pistola en el pecho, porque dijo, si no hacen un acuerdo con nosotros, un acuerdo directo, le dejo vacías las piscinas y se van a demorar 5 años en poder llenarla. Y cuando uno ve la exposición y el contrato entre Soquimich y Corfo, establece que sí va a haber un proceso de licitación entre el año 2027 y el 2029. Era lo que nosotros decimos, y aquí no se necesitan 6 años para hacer un proceso de licitación. Entonces,
Yo creo que eso pega mucho y golpea ante la confianza que a nosotros nos debiese dar una empresa como Codelco, que es empresa que en el fondo nos pertenece a todos. Y en ese mismo contexto de las dudas, las molestias en Codelco, quiero hacer una pregunta. En el tema de, ellos acordaron un pacto de confidencialidad con Morgan Stanley, primero, para no dar a conocer el contrato y dentro del contrato los valores. Nos parece muy preocupante que se diga en un momento, porque también lo escuchamos, que Maricunga le entregará proyectos en el salar de Maricunga prácticamente en forma gratuita y después aparece un contrato con cifras, que ese contrato también esté tachado ahí y que no lo podemos revisar. Don Mauricio, yo en el ámbito jurídico, quiero saber este tema de confidencialidad, qué tan cierto o Codelco, la actuación de ellos, cómo este tema se puede revertir derechamente bajo su punto de vista. Espera un poquito. La confidencialidad que se pacta en un contrato entre privados obviamente genera una obligación entre ellos, ¿no? Básicamente. No es una confidencialidad de una naturaleza diversa como aquella que se establece, por ejemplo, ahora que está de boga, ¿no? Sobre las investigaciones que han sido declaradas secretas en un proceso penal, que eso está establecido propiamente en la ley, ¿no? La confidencialidad de los contratos nace precisamente de la obligación a la cual libremente puede concurrir dos o más privados en ese ámbito. Yo soy de la opinión que esto no afecta a el requerimiento que haga en ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, por ejemplo, la Cámara de Diputados, o que pueda hacer el Ministerio Público, ¿no? Independiente que obviamente esto se puede recibir y conocer también de una forma confidencial, ¿no? La Cámara de Diputados tiene las facultades para poder citar a sesiones que sean confidenciales y resguardar esos antecedentes en esos términos. Ahora, insisto, yo creo que también esa confidencialidad respecto a terceros debiese ser justificada a partir de un interés público, ¿no? Para los efectos de que en una operación, donde, ojo, como se señaló en la reunión anterior, Codelco aparece como único representante del Estado. Eso es lo que dicen las cartas que se intercambiaron entre Corfo y Codelco para los efectos de poder negociar este contrato. Entonces, finalmente ellos están gestionando un interés público. Yo no sé por qué por ejemplo, tarja los montos a partir de los cuales se requiere de la voluntad de SQM y de Codelco para comprar un activo. O sea, ¿por qué pueden ser 10 millones de pesos, 100 millones de pesos? O sea, quizás para comprar una camioneta se requiera de la voluntad tanto de los directores de SQM como de Codelco, ¿no? De Tarar en este caso. Bueno, eso cambia mucho respecto de si es que es una cifra muy superior, porque eso marca en la práctica cuál es el nivel de control efectivo que tiene aquel que detenta la mayoría de las acciones. Acá se ha señalado, el Estado va a tener el 50% más una acción y por lo tanto va a tener el control. Pero ese control, la verdad que es una quimera, si es que para comprar un activo de 20 millones de pesos, incluso 10 millones de dólares, estamos hablando de negocios que son importantes, se requiere la voluntad también del otro accionista. Entonces no hay un control. Bueno, esas materias, para poder ser de alguna manera objeto de un escrutinio, no solamente por la autoridad, sino también por la ciudadanía. Este es el contrato más importante que se va a firmar probablemente por algún gobierno en las últimas décadas y en las próximas que vienen respecto de uno de los activos más importantes que cuenta nuestro país. Bueno, yo creo que esa información debiese ser conocida, ni hablar respecto de cuál es el monto en que se está comprando las pertenencias de SQM, ¿no? Porque eso además sirve no solamente para ver cuánto le sale finalmente, cuánto es lo que gasta y cuánto es lo que gana Codelco con este contrato, sino también para comparar, ¿no? Cuánto pagó respecto de, por ejemplo, el EPI, ¿no? Con sus pertenencias en el salar de Maricunga, en un contexto donde esto es bien importante. Codelco sostiene que esas pertenencias no dan derecho a explotar libre. Además. Muchas gracias por su respuesta. Diputado Winter, después la diputada Humada.
Muchas gracias, presidente. Yo quiero agradecerle al colega, profesor Daza, su exposición o argumentación, porque como buen abogado tiene en realidad una línea argumentativa que nos invita directamente a una conclusión, que no está en el PowerPoint, pero digamos, arriba hacia allá. Y además creo que es súper importante que lo hayamos invitado, que le hayamos dado 2 sesiones, porque desde el punto de vista del debate público ha sido uno de los principales detractores de este acuerdo. Por eso es importante que aquello se discuta en la sede del Congreso Nacional. Tengo algunas preguntas. Voy a ir al principio. El rol de Codelco. Codelco entra en esta conversación no en el mismo rol que Corfo, porque cuando Corfo le entregaba a Albemarle y a SQM, ¿cierto?, la explotación del litio como mineral inconcesible, era algo completamente distinto a aquello de lo que estamos hablando hoy día, en donde Codelco pretende entrar ya no como el que le entrega el vale por explotar el litio, sino que entra como explotador del litio, como socio de una nueva empresa, de hecho como socio mayoritario. Bueno, mayoritario no, hay una discusión que está bien interesantemente tratada en la presentación de don Mauricio, pero entra a hacer otra cosa, no solamente le dice yo le entrego como Corfo el derecho a explotar, sino que le dice yo ahora voy a ir a explotar. Y ahí yo creo que uno debería entender por qué es Codelco, que es sin duda la empresa más grande que además pertenece al Estado de Chile. Y en este caso no tiene nada que ver con el rol, con la naturaleza de Corfo, que te entregaba el vale, ¿ya? Y en ese sentido yo entiendo la diferencia. Y por eso me lleva a preguntarle por el tema de la licitación, porque usted plantean que los acuerdos del 2016, dirigidos por don Eduardo Vitrán, acuerdos que yo creo que han sido positivos para el contexto que había, creo que han sido buenos para el país. A esta altura los podemos mirar retrospectivamente y fueron positivos. De la licitación que ahí se está hablando, es una licitación en el contexto del 2016. Es decir, licitarle a una empresa privada el 100% de la explotación. Y de lo que estamos hablando ahora es de conformar una sociedad para que el Estado explote directamente como socio. Entonces son cosas distintas. Y yo quería pedirle que nos mencione esa distinción, porque a mi juicio en su presentación están amalgamadas. Y da la impresión, si yo leyera rápido la presentación del profesor Daza, que está diciendo como que antes se licitó y ahora se hizo un trato directo. O antes se propuso una licitación, porque nunca se licitó, pero antes se propuso una licitación y ahora se hizo un trato directo. Pero estamos hablando de cosas distintas. Uno era un derecho a explotar a un privado y ahora es la participación directa del Estado como explotador, ¿ya? Segunda pregunta, ¿el valle productivo significa necesariamente dejar las pozas vacías? Eso es algo que usted lo mencionó la vez pasada y lo mencionó hoy día de nuevo, como que el solo hecho de que exista un valle productivo al terminar el contrato con SQM significaría necesariamente que está diciendo que esa empresa va a ir casi dolosamente a vaciar las pozas o piscinas. He escuchado gente del rubro que les llama de ambas formas, casi dolosamente para generar un daño. Yo me imagino que cuando sale una empresa y entra otra, sin que haya mala intención, es bastante posible que haya un valle productivo igual en lo que se demore en salir una empresa y entrar otra. Y lo pregunto genuinamente, no retóricamente, ¿ya? Y mi última pregunta. Quiero preguntarle, en su opinión, el rol de Tianqi, ¿ya? Porque hay un tema que creo que se ha conversado poco en el debate público y que qué mejor lugar para conversarlo que la Cámara de Diputados. Tianqi, esta empresa sichuanesa, si no me equivoco, es parte de la propiedad de SQM
Por lo tanto, va a ser parte de la propiedad de la nueva empresa que van a compartir propiedades SQM y Codelco, pero además es competidor de SQM. Y además va a ser competidor de la nueva empresa que compartan SQM y Codelco. Pero hay algo que me preocupa. Tianqi es una empresa sichuanesa, la China, y sabemos que, por decirlo de una manera muy sutil, la relación del Estado chino con sus empresas es tremendamente distinta a lo que entendemos en un país como Chile, que es la relación entre un Estado y sus empresas. China es el principal comprador del carbonato de litio que sale de la tierra chilena por los puertos de Antofagasta. No es algo que a mí como diputado, y se lo pregunto para como casi como que me lo refería, no es algo que a mí como diputado me debiera preocupar la conexión tan directa entre quien puede tener el control de la venta con quien puede tener el control de la compra. Porque ¿qué pasa si Tianqi u otras empresas chinas se empiezan a comprar acciones en todas las empresas de litio? ¿No pueden terminar controlando el precio, siendo que ellos están estrictamente vinculados con el comprador? Termine, presidente. Ok, yo le quiero hacer solamente una pregunta en breve. La diputada Ahumada, por favor. Diputado. No, es respecto a las consultas de los pueblos indígenas. ¿En qué está esa relación de Soquimich y Codelco, en este caso, con los pueblos indígenas? Bien, diputado Ahumada. Ahí sí, ya. Muchas gracias, presidente. Nos sigue generando dudas cada vez que escuchamos la exposición. Y haciendo un poco de recuento respecto a la sesión anterior, quiero volver a retomar el tema de esta licitación. ¿Por qué? Principalmente porque si hoy día nos ponemos a pensar, los tiempos hubiesen dado al menos para presentar o solicitar, hacer una licitación y al menos tener montos comparativos para saber realmente si el precio que hoy se acordó es efectivamente el correcto. Una de las grandes dudas de este acuerdo es si realmente es un beneficio o no para el Estado. Y en algún minuto nosotros lo dijimos en la Comisión de Minería y Energía. Nosotros tenemos el rol fiscalizador, pero además nuestro rol es proteger los recursos públicos. Por eso es tan importante saber si es que efectivamente era viable, al menos para poder manejar, ¿cierto?, en la competencia, saber cuál es el mejor postor, cuál era el mejor negocio. Si yo no tengo eso, ¿cómo puedo decir que efectivamente esto es lo correcto? O este es el precio que corresponde. Ahora, nosotros pedimos también, y yo creo que es importante saber, desde su mirada, los acuerdos. Este acuerdo en particular, cuando se dice que Codelco durante mucho tiempo tuvo números rojos, no era el mejor administrador, ha tenido pérdidas, no ha avanzado en los proyectos que ha tenido presupuestado, como la subterránea, ¿cierto?, en Calama. Entonces, cuando uno ve que ha habido estos problemas, que hay costos, también se ha dicho que efectivamente entregarle esta oportunidad de negocio a Codelco, lo que buscaba también era afianzar, es cierto, el estado económico de la empresa. Y cuando después, hoy día estamos en la Comisión de Minería y Energía hablando de la gobernanza de NAMI y los cambios necesarios para una empresa del Estado, entonces, si la línea es esa forma de administrar una empresa del Estado, que no ha sido bien evaluada en el tiempo, y hoy día esa fórmula va a ser la gestora, ¿cierto?, de la alianza con SQM, es decir, público-privada, ¿realmente podemos pensar que eso va a funcionar de buena manera? ¿Cuáles son las aprehensiones? ¿Cuál es la mirada
en lo legal, digamos, de este acuerdo, porque yo creo que lamentablemente seguimos estando en cuestionamiento principalmente si es la manera correcta, si efectivamente este contrato es un beneficio. Entonces quizás nos pueda ayudar un poco con esos puntos y con esas dudas. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Diputado Celia había pedido la palabra? Sí. Sí. No, aquí se lo van a dar. Ahí sí. Ahora sí no le muevan nada. Sí, son dos preguntas muy al callo. A ver, primero, la Fiscalía, por lo que yo recuerdo, la Fiscalía Nacional Económica ya despejó cuando Tianqi compró el 24% a Sokimich. Eso ya está despejado, así que ahí no hay ninguna duda que, por lo menos legalmente, no habría problema. Pero lo segundo que le quería preguntar al profesor Daza es, Tianqi internamente ya agotó todas las instancias judiciales. Fue a la Corte de Apelaciones, fue a la Corte Suprema, fue a la Comisión de Mercado Financiero. La pregunta es la siguiente. ¿Tiene alguna instancia internacional a la cual puede recurrir? Eso. Muchas gracias. Gracias, diputado Celi. Le damos la palabra a Mauricio Daza para que nos responda, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, hartas preguntas, todas muy interesantes. A ver, respecto de Codelco, es verdad, acá, ¿qué es lo que ocurre? Primero, responder directamente respecto al texto, en la modificación del contrato del año 2018, y que fue el acuerdo que se llegó para los efectos de poner término a la solicitud que se había hecho por parte de Corfo para el término anticipado del contrato por graves y múltiples incumplimientos. ¿Qué es lo que señala ahí? Dice, Corfo se obliga a realizar sus mejores esfuerzos para iniciar un llamado a licitación pública o el procedimiento de contratación que corresponda. O sea, para decirlo de alguna forma, no es que haya señalado que era solo licitación, podía ser otra forma de contratación, ¿no? Sin embargo, lo que también hay que señalar es que este acuerdo generó las condiciones que no existían antes para los efectos de poder llevar a cabo una licitación, ¿no? Que tiene que ver con qué es lo que se iba a hacer, por ejemplo, con aquellos derechos ambientales, derechos de agua que estaban inscritos a nombre de SQM, que podrían haber impedido que se concretase una licitación, porque ellos detentaban esos derechos, que es lo que pasaba además con los activos que ellos tenían utilizados para esta operación, ¿ya? Y eso se va solucionando y están todas estas cláusulas. Ahora bien, dicho eso, yo creo, y ahí está mi opinión, ese es el texto, y la opinión es que es una buena idea muy mal ejecutada, para decirlo de alguna forma. Es una buena idea señalar que Codelco, ¿no?, Estado de Chile, tenga la posibilidad de intervenir respecto de la explotación de una de las sustancias minerales más importantes que detenta el Estado y que además está en la reserva mundial más relevante de litio y la más, además, rentable por las características de la zona, cercanía a los puertos de embarque, etcétera. Puede ser una buena idea. El problema es que creo que fue mal ejecutada. ¿Por qué? Porque acá se privilegió una negociación directa bajo amenaza, derechamente, ¿no?, con SQM, una empresa que además tiene un lamentable historial en relación a materias de probidad. Como se trata de un elemento tan relevante, yo le había dicho al comienzo, los próximos 8 gobiernos van a tener que lidiar con las consecuencias de esto. Las próximas 8 legislaturas, probablemente cada una de ellas va a tener que en algún momento analizar alguna arista respecto de esto. Las consecuencias son grandes, ¿no?, en relación a este punto. Y cuando existe un activo que es tan relevante, que tiene un valor de esta naturaleza, parece ser que la mejor forma de poder asignar quién va a poder explotar junto con el Estado de Chile ese activo es precisamente a partir de una licitación pública, internacional y transparente, y no a partir de una negociación directa. Ahora bien, se dice el valle productivo. ¿Qué es lo que pasa con el valle productivo? Si yo me siento en una mesa con alguien, ¿no?, y digo, mira, ¿sabes qué? Veamos si es que este contrato se va a extender más allá del 31 de diciembre del año 2030, hasta el año 2060. Negociemos. Claro, lo primero que me dice el otro, oye, pero ¿sabes qué? Que si no me asigna el contrato a mí, voy a dejar las pozas vacías. Eso significa que usted, si no contrata conmigo, el 1 de enero del año 2031 va a tener que llenar las pozas de oficina. Y eso va a generar que usted no va a poder producir litio durante un periodo que va entre 18 meses, que la verdad, acá Máximo Pacheco ha dicho 5 años.
a él el único que le he escuchado 5 años. SQM dice 3 años, imagínense, el valle productivo. Bueno, hay quienes dicen 18 meses, usted no va a poder producir. Ahora, lo primero que uno haría si está resguardando el interés público es decir, bueno, acá me están amenazando, me voy de arbitraje para que defina esta cuestión, si tenemos un mecanismo de arbitraje respecto al cumplimiento del contrato. O sea, si SQM me está diciendo que el cumplimiento del contrato vigente incluye la posibilidad que ellos sequen las piscinas causándome un perjuicio, en el contexto de una negociación, yo pido un arbitraje. Ahora usted dirá, ¿y qué le va a importar a SQM un arbitraje? Claro que le importa. Es más del 40% de su negocio. Obviamente que se sepa que esto está en un arbitraje tiene un impacto. A mí lo que me llama la atención es que acá derechamente se dijo, mire, ¿sabe qué? El valle productivo es la gran razón por la cual nosotros tenemos un contrato con SQM y no licitamos. ¿Por qué no pidieron un arbitraje para definir si esto era legal o no? Si es que no están de acuerdo con mi opinión, que yo creo que es manifiesta y claramente ilegal, porque vulnera el principio de buena fe en el cumplimiento de los contratos. Pero digamos que a lo menos es una materia que podría lanzarse un arbitraje. Se dice, oiga, ¿sabe qué? Pero esto entonces no había otra opción. Paralelamente se habla de tecnologías nuevas y extracción directa. Si es que se llama una licitación con extracción directa, entonces, ¿cuál es el tema respecto de que tengan las pozas vacías? No se necesita grandes cantidades de agua para la extracción directa. No genera potasio, ¿no? Parte importante del negocio garantizado a SQM por este contrato, pero ese es otro tema. Y por último, ya, no hay que ser muy creativo porque esto ocurre en otros procesos a nivel comparado. Si es que usted tiene un costo asociado a licitar, entonces colóquelo en la licitación, pues. ¿Sabe qué? Necesito una boleta de garantía para quienes vengan y se quieran adjudicar esto por el monto que yo calculo que va a ser la pérdida por el valle productivo. Bueno, usted dirá, es que nadie va a querer. Bueno, se va a llevar la licitación a SQM. ¿Cuál es el problema? Pero va a ser en un proceso transparente, abierto, donde exista una negociación, obviamente, que cumpla con los estándares habituales en este tipo de casos. Respecto de la mitad de la empresa, pero la mitad son 150.000 toneladas al año. Un dato, Río Tinto, que firmó un contrato de asociación con Codelco hace poco, aparece la foto de Máximo Pacheco incluso, compró Arcadium Lithium en 6.700 millones de dólares. Arcadium Lithium tiene proyectos por 150.000 toneladas al año más o menos. 150.000 toneladas es lo que le corresponde a SQM por las utilidades de la mitad de las 300.000 toneladas anuales que va a generarse a partir del año 2031, ¿no? Ojo, se dice cuánto se paga. Es que no sabemos cuánto se paga, porque eso es lo más llamativo, porque no se establece un precio. En una licitación habitualmente usted observa que se establece un valor por adjudicarse el contrato. O sea, usted paga un monto de dinero por el solo hecho de adjudicarse el contrato. Esto es independiente del impuesto a la renta que usted pague, del impuesto específico de la minería, del arriendo que se tiene que pagar, eso ya está. Porque Máximo Pacheco dice el 85% no de lo que se venda va a ir al fisco. Claro, pero incluye los impuestos, que eso está por ley, y los arriendos, que eso está por el contrato de arriendo. Pero respecto de los montos que finalmente va a recibir Codelco, los montos que va a recibir Codelco corresponden a aquello a lo cual tenía derecho SQM y que no tenía derecho, obviamente, Codelco, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata eso? Se trata básicamente que se le entrega, les digo de inmediato, no se le entrega un valor en dinero, sino se dice, mire, ¿sabe qué? De las 990.000 toneladas que SQM tenía derecho a extraer según el contrato vigente, SQM le entrega las utilidades por 201.000 toneladas a Codelco. Eso es algo que Codelco no tenía derecho a recibir y que ahora recibe a partir de este acuerdo. Pero esto además viene incluido con otra cosa. Como lo dijimos la semana pasada, se le regala a SQM hasta el año 2030 un aumento de cuota de 300.000 toneladas hasta el año 2030 completo. De ese valor, de ese aumento, recibe 68.000 toneladas Codelco. Entonces, fíjense, el monto finalmente que va a recibir Codelco corresponde a las utilidades de las 201.000 toneladas que se produzcan hasta el año 2030, que tenía derecho, no tenía nada,
pero lo que pasa que son toneladas, no es un valor en dólares. Y resulta que, como lo señalé hace un rato, acá se ha afirmado y se hacen los cálculos de la tonelada de litio a $25.000. Pero resulta que Morgan Stanley señala que el monto va a ser entre 11.000 y 15.000. Y eso también hay que considerar cuál es el valor del costo, porque en el fondo hay que ver si los costos suben o bajan. O sea, es un valor indeterminado, lo cual llama la atención respecto a este negocio, porque habitualmente en un negocio de esta envergadura, por acceder al contrato, se paga un valor. Fíjense, entre lo que SQM tiene que entregar a Codelco y lo que recibe por el aumento de cuota, el saldo es positivo para SQM en 31.000 toneladas. O sea, gana 31.000 toneladas. Lo que puede estar bien, el problema no es que lo que gane SQM, es lo que deja de ganar el Estado. Entonces yo lo que digo, esta es una buena idea, muy mal ejecutada. Otro tema, lo que dice el diputado Winter a través de usted, señor presidente, es una preocupación razonable vinculada, lo que pregunta, vinculado a Tianqi y a China. Pero fíjese... Disculpe un poquito, Mauricio. Bueno, como empezamos 17 minutos después, la sesión se extiende por 17 minutos más. Continúe para después dar la palabra al diputado. Este tema respecto de, finalmente, si China podría tomar, ¿no?, el control respecto de, ¿qué diría esta empresa, ¿no? Finalmente, a ver, número uno, hay que acordarse que finalmente es esta empresa conjunta la que va a operar la explotación de litio. Y la empresa conjunta no se va a constituir a partir de establecer una nueva sociedad. Lo que se va a hacer es que la empresa Tarar S.p.A., que es una sociedad de Codelco, va a ser absorbida por la actual SQM Salar S.A., que es una filial de SQM, ¿ya? Ahora, por esa absorción, obviamente, la participación de Tianqi en el negocio de explotación de litio se va a diluir. ¿Por qué? Porque ellos son socios de la controladora SQM. ¿Me entiendes? Entonces, no es claro de que ellos tengan un director en la sociedad conjunta, ¿no? Eso es un primer punto. El otro punto dice relación con si es que se puede garantizar que finalmente se va a mantener este control, ¿no?, respecto de, por parte del Estado, en relación a la sociedad conjunta. Ahí hay un problema, y el problema tiene que ver con lo siguiente. La cláusula séptima del pacto de accionistas establece un periodo de bloqueo que se da. El periodo de bloqueo señala que hasta el 1 de enero del año 2034, ni Codelco ni SQM podrán vender acciones en la sociedad conjunta sin que exista un mutuo acuerdo. O sea, ahí Codelco tiene algún control a través de Minera Tarar, ¿no?, que va a ser la sociedad. Sin embargo, a partir del 2 de enero del año 2034 y hasta el 31 de diciembre del año 2060, tanto Codelco, pero ojo, SQM, pueden ajenar sin la voluntad de Codelco todo parte de su participación en este negocio. Podría enajenárselo a una empresa china sin ningún problema. ¿Por qué? Porque de hecho podría ser, que es el tema, porque acá se señala, esta es la gracia del acuerdo, garantiza que el Estado va a tener participación y control, ¿no? Esa es otra historia, pero digamos participación en la operación de extracción de litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060. Falso. De hecho, cambia un gobierno y el próximo gobierno le puede vender una acción de control a SQM libremente, y a partir del año 2034 le puede vender a cualquiera. Lo que pasa es que uno podrá decir es natural, pero acá se ha sostenido públicamente que esto garantiza que el Estado va a tener el control de esta operación, y eso no es así. Ahora, hay que señalar en todo caso que si SQM quisiera vender después del año 2034 a quien quisiera a su participación, todo parte, tiene que avisarle a Codelco y tiene que hacer una oferta preferente a Codelco. Pero si Codelco no tiene el dinero o las condiciones económicas para los efectos de poder satisfacer la oferta que se hace, bueno, ellos le venden a cualquiera. Incluso le digo algo, lo más probable es que si eso ocurriese,
SQM licitaría la venta, porque es la forma más eficiente de poder asignar precisamente algo valioso cuando existen muchos oferentes. Una licitación. La licitaría sería una paradoja. Ahora bien, respecto de la consulta indígena, a ver, yo la verdad que sin revelar fuentes, ¿no? La consulta indígena se está haciendo ahora. La consulta indígena la llama el Estado, no las empresas. Por eso quien está a cargo de la consulta indígena es Corfo. ¿Qué es lo que he sabido de la consulta indígena? Primero que, para que ustedes puedan indagar, que no le están entregando información completa a los asesores de las comunidades indígenas. En general, cuando existe consulta indígena y para mantener los principios de la consulta indígena de el convenio 169 de la OIT, se establece que este consentimiento, lo que se busca es un acuerdo o lograr un consentimiento previo, libre e informado. ¿Ya? No es necesario llegar porque no es consentimiento, es consulta. Pero se supone que tiene que haber una simetría entre quienes están en este proceso. Y esa simetría se logra básicamente en estos procedimientos a través de que quien llama a la consulta financia asesorías a las comunidades para que puedan tener, ¿no? Precisamente un apoyo suficiente para que esta consulta sea real. Yo creo que es interesante indagar si es cierto que Corfo está ofertando montos que son absolutamente exiguos e inverosímiles para que estas comunidades puedan acceder a estas asesorías. Porque obviamente Codelco y SQM tienen a los más grandes estudios, no solamente de Chile, sino a nivel internacional, asesorándolo en esto. Entonces llegar y decirle, mire, sabe que usted, por ejemplo, ¿no?, va a poder contratar 2 asesores por 6 millones de pesos brutos para analizar todo este contrato de cientos de páginas, entonces no parece ser algo razonable de una consulta real y efectiva. Además le cuento otra cosa, por lo que me han dicho, esto también habría que verificarlo, que ese pago estaría asociado a que se emita un informe por parte de los asesores de cada una de estas comunidades y asociaciones. Pero no solamente que se emita el informe, sino que el informe sea aprobado, entre otros, por SQM. Entonces, ¿esa es una consulta real, efectiva? Bueno, eso habría que indagar, eso yo no lo he colocado acá porque son simplemente lo que me han señalado distintas personas en reserva respecto de esto, que están bastante escandalizados, ¿no?, las comunidades sobre este punto. Y respecto de Tianqi, a ver, lo que reclama Tianqi básicamente es lo siguiente, es decir, mire, ¿sabe qué? De todas las fórmulas que existían para poder concretar esta asociación, se eligió una, que es la absorción de Tarar por SQM-SAC. Ahora, ¿cuál es el efecto de esa precisa y específica fórmula? De todas las posibles se eligió esa. Todavía no se explica por qué esa y no otra, como constituir una sociedad nueva. Lo que ellos sostienen es decir, mire, ¿sabe qué? Esa precisa fórmula nos perjudica. ¿Por qué? Porque a partir de la ley de sociedades anónimas, cuando se realiza algún tipo de enajenación de parte importante del patrimonio de una empresa, esa operación tiene que ser consultada y aprobada por una junta de accionistas. Cuando no se da esa hipótesis, esto puede ser decidido solo por el directorio. Y en este caso, como hay una absorción que hace SQM Salar de Tarar, entonces se dice que SQM Salar no enajena nada. Y como no enajena nada, entonces no tiene que llamar a ninguna junta. Y esto lo decía solamente un directorio, que en la práctica está controlado por Julio Ponce Lerú, porque como dijimos, por lo menos al momento en el cual se aprobó esta operación, estaban vigentes las restricciones de interlocking respecto de Tianqi. Entonces ustedes dirán, sí, pero ellos tienen directorio. Sí, pero ¿qué directorio? Están con limitaciones, ¿no? Bueno, esa es la reclamación que hace Tianqi. ¿Por qué se eligió esta fórmula específica? Ahora bien, ellos reclamaron a la Comisión de Mercado Financiero que les rechazó su reclamo. Después fueron a la Corte de Apelaciones de Santiago para recurrir en contra de la resolución de la CMF. Ese recurso está pendiente. Todavía no se falla. Lo que se falló y se negaron fueron órdenes de no innovar. Pero el fondo está pendiente. Y en contra de esa resolución procede, ¿no?, recurso a la Corte Suprema. La gente de Tianqi ha sostenido que podría llevar esto a foros internacionales,
Básicamente porque, insisto, más allá de la legalidad o no, aquí hay una cosa que es anterior, por lo menos desde la visión de ellos, que tiene que ver que por muy legal que haya sido, o no, ellos cuestionan que sea legal, pero aún así, por muy legal que haya sido, que se haya elegido la absorción como el mecanismo de asociación, el haber elegido específicamente esa vía y no otra, habría buscado perjudicarlos, ¿no? Y esa es la posición de ellos, digamos, y podrían sí llevarlo efectivamente a foros internacionales. Yo diría que eso... Digo, sí, el diputado quería hacer una contrapregunta respecto a lo que él había planteado. Diputado. Una, tirado para cuatro. Dele. No, pero es que está muy entretenido. Nos Es que, queda un poquito de presidente, le pido disculpas porque está muy entretenido. tiempo. No, dele. Ya, la primera tiene que ver con que hasta el 2030, efectivamente, SQM aumenta las toneladas explotables. Le pido por favor que me corrija cuando ocupo un término de manera imprecisa, ¿ya? Sin embargo, de aquí al 2030, por contrato, Codelco no tiene nada. No existe el área litio Codelco de aquí al 2030 Corfo sí. en los contratos actuales. Lo que pasa es que Corfo representa al Estado de Chile en la propiedad de la salmuera, porque el 100% de la salmuera es propiedad, no un derecho, propiedad de los 20 millones de chilenos. Justamente. Corfo representa a los 20 millones de chilenos en esa propiedad, pero Codelco no tiene ningún derecho sobre el Salar de Atacama hasta el 2030. Entonces, mi primera pregunta es, si no hay acaso una ganancia también para el Estado de Chile en la medida en que, cambiando un contrato vigente mediante el cual Codelco no tenía nada, Codelco pasa a tener algo. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. Me parece súper interesante lo que dice el profesor Daza respecto a que finalmente un próximo gobierno puede vender acciones de esta empresa y por lo tanto la hipótesis de que el Estado de Chile ha pasado a tener el control de Salar de Atacama pasaría a ser falso. Entonces le quiero preguntar, y a mí efectivamente me parece que lo más importante es tener el control, inclusive más que la mayoría de las ganancias, ¿ya? Por un tema geopolítico, por un tema estratégico, ¿cierto? Sabemos para qué sirve el litio. Entonces le quería preguntar al profesor Daza si es que tiene alguna sugerencia de cómo cambiar eso, porque para mí lo esencial de esto es que el Estado tenga el control del salar, ¿ya? Lo tercero, pregunta como abogado que lleva años en esto, porque además paso el dato de que yo me inicié en el tema litio escuchando al profesor Daza con Freystock, ¿ya? ¿No es el problema de Tianqi un problema al interior de una sociedad anónima y no propiamente un problema de esta Cámara de Diputados de acuerdo a su rol constitucional? Claro. Lo pregunto muy sinceramente. Y lo último, ¿no cree que hay una ganancia en la medida en que hoy día el Estado de Chile no tiene ninguna institución que explote litio? No hay ninguna persona, yo agarro toda la estructura del Estado, no hay ni una persona contratada para saber cómo convertir la salmuera en dinero, ¿ya? En la medida en que este contrato existe, el Estado de Chile firmando documentos pasa a convertir a Codelco y al área litio de Codelco que después existirá y que me imagino que derivará en una empresa nacional del litio, pasa a convertirse el Estado de Chile en propietario de una empresa de litio que puede llegar a ser, firmando documentos, una de las más grandes del mundo. ¿No hay allí una ganancia para todos los chilenos? Muchas gracias, presidente. Antes que responda Mauricio Lasta, le vamos a dar la palabra al diputado Cristal Lave que pidió. Gracias, presidente. Saludar también al profesor. Muchas gracias por el tiempo. Tengo preguntas de fácil respuesta. A ver si el presidente lo permite ir pimponeando para ser breve y rápido. Dele. Porque sabemos que tiene que ser siempre respondido pues. Pero una pregunta. Hoy día el presidente de Corfo, ¿quién es? Para que quede registrado, ¿no? ¿Quién es el presidente? Señor Benavente. El señor Benavente. ¿Quién eligió al señor Benavente? El presidente de la República. Claro, el 2023, o sea, el presidente Gabriel Boric, ¿no? Sí. Listo. ¿Quién es el presidente de Codelco? El presidente del directorio, el señor Máximo Pacheco. Ya. ¿Quién lo elige? En la práctica, el presidente de la República. Gabriel Boric. Sí. Entonces, a mí, sí, en mi administración no tenía algo que ver. Pero lo que pasa es que el vicepresidente es Benavente, pero da lo mismo. La pregunta directa al profesor, porque
este convenio, digamos, que el que nos tiene acá hoy día hasta altas horas de la noche, que puede tener sus vicios o no, para eso está esta comisión investigadora, pero todo esto se llevó a cabo en este gobierno. Por ende, me extraña que hoy día los parlamentarios de oficialismo se estén sorprendiendo de un acuerdo que está bajo el techo del presidente Gabriel Boric con sus ministros, con sus designados, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, más allá tenga o no tenga vicio, que es lo que estamos averiguando, creo que también yo le pediría a los diputados del oficialismo que fueran un rato a los ministerios y que expliquen, o sea, yo acá me gustaría que estuvieran los ministros, desde el presidente de la República abajo en esta comisión, para que vinieran a explicar por qué hoy día estamos, después que se hizo este convenio, y hay una empresa que no me acuerdo el nombre de la China, digamos, que está metida entrampada con, ¿cómo se llama la empresa? Tianqi con Sokimich están metidas en un problema que... Entonces, finalmente, para terminar, solamente una pregunta al profesor Daza. Todo esto, básicamente hoy día, pase lo que pase, 2030, 2060, sean 8 gobiernos más, 8 legislaturas más, básicamente está fraguado, se hizo en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Listo, muchas gracias. Bueno, así es. Antes de darle la palabra a Mauricio Daza, solamente responder por parte de nosotros, porque aquí somos varios del oficialismo. Desde el momento que supimos de este acuerdo de memorándum, inmediatamente levantamos la alerta. Esto fue el 2023. Y el año 2024 estuvimos todo el año con don Máximo Pacheco, con la ministra de Minería, diciéndole que esto era negativo y que no había transparencia. Porque eso, si tú me lo dices a mí, porque cuando se establece el diputado Winter el tema de la producción, o que Codelco va a estar inserto en el área productiva, a mí todavía me queda mucha duda, porque lo que ha dicho Máximo Pacheco ha dicho, bueno, nosotros no tenemos las capacidades que tiene Sokimich para poder explotar un yacimiento tan importante. Entonces, ahí me queda mucha duda. Recordemos que al 31 de diciembre del año 2030, si no se hubiese entregado, o si no hay este acuerdo, el Estado de Chile queda con el 100% de las pertenencias de Salar Atacama. Eso por lo menos es lo que nosotros hemos indagado durante todo este tema. Sí, don Mauricio. A ver, yo le vamos a pedir. Disculpa. Disculpa, no. Como habíamos recuperado los 17 minutos que se perdieron y quedan en respuesta pendiente, ¿le parece que empleamos por 10 minutos más? Muy bien. Excelente. Yo estuviera también. Está muy entretenido. Está bueno. Yo lo que me gustaría destacar, o sea, voy a hablar como ciudadano, ¿no? Bueno, lo que uno espera que en ciertos temas existe una visión de Estado. Si hay un tema que es de Estado, es este. Insisto, por eso llamaba mucho la atención respecto de cuáles van a ser los efectos de las decisiones que se adopten en esta administración, ¿no? Pero más allá de ser a favor o en contra de esta administración, yo creo que hay que poner el foco respecto de no solamente los puntos respecto a los cuales surgen plausibles dudas, que son aquellos que están en esta presentación, que se las voy a compartir, donde hay referencias específicas a distintas cláusulas de un contrato que es bastante extenso y que además incluye varios anexos, algunos de los cuales ni siquiera han sido revelados y que son fundamentales, como el famoso anexo del offtake de potasio, ¿no? Entre otros. Y por lo tanto acá, más que ver cuánto gana el fisco, hay que ver cuánto dejó de ganar el fisco a partir de un análisis comparativo de operaciones similares respecto de procesos de compra y proyectos de litio. Ese es el tema. Porque es verdad, ¿no? Como dice el diputado Winter, acá lo que entrega finalmente SQM es algo que no tenía Codelco. Que, fíjense, son básicamente de las 990.000 toneladas que tenía derecho, ¿no?, por el contrato vigente, bueno, entrega 201.000, ¿ya? Ahora, esas 201.000, la verdad que no son muchos, si es que se considera que se supone que el Estado entra con la propiedad del 50% más uno, ¿no? Entonces uno dirá, debería tener el 50% más uno de las utilidades.
Pero no es así. Ahí está, desde entre el año 2025 y el año 2030, Codelco recibirá utilidad de comercialización de 201.000 toneladas de litio por parte de la sociedad común, 33.500 toneladas anuales, equivalente a un 20% de la producción durante este periodo. Esa es la cláusula 1.7 del memorándum de entendimiento, ¿ya? O sea, el Estado tiene el 50% más uno, pero recibe las utilidades de 20% de la producción. No recibe dinero, recibe utilidades. Insisto, un precio que no se sabe, no son los $25.000 que habla Máximo Pacheco, entre 11.000 y 15.000 dólares. ¿Ya? Eso es lo primero. Además, se señala, bueno, conforme al contrato vigente de arrendamiento, ya lo dije, entre el año 2025 y el año 2030, SQM tiene derecho a la utilidad de 990.000 toneladas de litio, de los cuales le cede 201.000 toneladas, lo que representa un 20%. ¿Qué es lo que ocurre desde el 2031 hasta el año 2060? Cada parte recibirá utilidades proporcionales a su participación accionaria. Y esto básicamente se aumenta lo que es a lo de hoy día, 160.000 toneladas de explotación al año a 300.000 toneladas al año. La cláusula 1.8 del memorándum de entendimiento. A ver si me pasa la otra ficha. Un segundo. Ahí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Sí, desde el año 2031 hasta el 2060, cada uno, como dijimos, tiene su parte prácticamente en la misma. Pero acá hay un elemento que es nuevo. Y el elemento es nuevo, es que entre el año 2025 y el año 2030 el Estado le regala, ¿no?, un aumento de cuota. Y ese regalo tiene que ver con que durante todo el periodo se le permite explotar 300.000 toneladas, ¿ya? De las 300.000 toneladas, que es el aumento por sobre la cuota actual, el Estado va a recibir la utilidad de 68.000 toneladas. De nuevo, esto es curioso porque uno podría haber dicho, mire, ¿sabe qué? Yo puedo aumentar la cuota. ¿Por qué no licitó el aumento de cuota si existen dos actores en el mismo salar que están explotando propiedad pública en Atacama? ¿No? A ver quién daba la mejor oferta. No, simplemente se le regaló esto. Entonces, fíjense, de las 201.000 toneladas que SQM tiene que ceder a Codelco, menos las 232.000 toneladas que SQM queda, las 68.000 restantes son para Codelco, entonces SQM gana utilidad de 31.000 toneladas de litio. O sea, no solamente no paga, ¿no?, un determinado valor al contado, sino que además queda con 31.000 toneladas de litio, ¿no? Ese es básicamente el ámbito económico. No hay un pago, insisto, en dinero por acceder. Ahora, yo creo que es una buena idea, insisto, si yo no estoy negando que es una buena idea que Codelco realice esta operación, que Codelco pueda participar eventualmente en la explotación del litio, que haya un emprendimiento mixto, ¿no?, público-privado, es una buena idea. El problema es cómo se ejecuta, si ese es todo el tema. Usted dirá, es que gana eso. Bueno, la verdad es que me parece que es bastante humilde, ¿no?, estos montos, que no son en dinero, que depende del valor del litio en los próximos 5 años, ¿no? Y que, insisto, también se habla respecto de, no es bueno que finalmente el Estado de Chile tenga la propiedad de la sociedad que va a explotar litio en el salar de Atacama. Podría ser bueno si es que se garantizara, pues. Pero este acuerdo no lo garantiza. Porque a partir de el año 1, el próximo gobierno puede vender la tonelada, o sea, el 1% de control. Estoy siendo generoso al hablar de control, ojo, porque es el otro aspecto. Porque si usted es dueño de una empresa, el 50% más 1, la gracia es que usted tenga la decisión para poder gestionar esa empresa, a lo menos en los aspectos más relevantes. Pero resulta que cuando uno llega y empieza a ver, por ejemplo, cuáles son las materias importantes respecto a la gestión de la empresa, mire lo que nos entrega finalmente Codelco, al público en general. Eso está todo tarjado. Esos son los montos a partir de los cuales se requiere acuerdo de directores de Codelco y de SQM. Determinar esos montos es clave. Yo no conozco que estas materias sean objeto de confidencialidad en contratos similares. ¿Por qué acá son confidenciales? Esto determina, esos valores que están tarjados determina cuál es el nivel de control real y por lo tanto cuánto vale de verdad el 50% más una acción que tiene Codelco. Eso no lo sabemos, ¿no? Y ese también es el tema. Entonces, insisto, acá hay muchos aspectos que son oscuros.
Acá no hay que pensar en cuánto se gana, sino en cuánto se está dejando de ganar, ¿no? Y esto en una negociación que va a tener efectos por los próximos 35 años. Ok. Diputado Lavé, le pido la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, ahí sí, muchas gracias, presidente. Nuevamente agradecer al profesor por querer extender también la sesión 10 minutos más. Presidente, mire, ¿sabe lo que pasa? Que yo estuve buscando noticias cuando recién se arma este convenio. Lo que pasa es que la gente que está mirando, a la gente que le interesa este tema, también hay que ir refrescando la memoria, ¿ya? La primera pregunta de rápida respuesta, no es fácil respuesta, que era lo que quise decir antes, porque en la vida no para todos es igual de complicadas las cosas. Hoy día Codelco podría solo explotar el litio, o sea, solo Codelco podría explotar el litio, es una pregunta para después. El 20% hoy día que Codelco recibe, que después va a ir aumentando, etcétera, ¿por qué lo planteo así? Porque le hago la pregunta a usted. A ver, hoy... No, o sea, bajo la conclusión de lo que usted ha expuesto, entre hablar que está todo tachado, que hay como gato encerrado, o hay un caballo de Troya, o básicamente, tomando las palabras que usted dijo ahora al final, hay cierta oscuridad en este convenio, ¿ya? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Entonces la pregunta es, ¿usted está preocupado? O si usted hoy día tuviera que tomar ciertas decisiones, no le quiero poner una situación incómoda, pero básicamente, en simple la respuesta, usted pasaría a estar preocupado por un convenio como este, tomando en cuenta qué es lo que va a pasar más adelante. Entonces, yo a raíz de eso, lo que quiero es citar el 1 de junio de 2024 a las 2:05 p.m., lo voy a leer textualmente. Boric defiende el acuerdo Codelco con Sokimich y asegura que es un triunfo de Chile, no de un gobierno en particular. ¿Qué es lo que quiero plantear con esto? Es que finalmente, y aquí viene la pregunta final, que a lo menos yo ignoro, entonces me gustaría saber, y a lo mejor la gente también, todos estos convenios, cuando somos de Estado, entendemos que no es de un gobierno turno, porque el litio, la minería, etcétera, es de Estado. Entonces, cuando se toman estas decisiones, yo me imagino que el presidente de la República está relativamente informado. Yo me imagino que el presidente de la República recibió a los directores, a los vicepresidentes, a los ministros, para que le explicaran cómo va a ser este convenio. Yo me imagino que, aunque eso esté tachado, el presidente de la República sabrá del monto que estamos hablando. Entonces, bajo eso, y así el profesor nos puede ilustrar, debiera el presidente de la República saber, a lo menos, lo que se está fraguando entre un privado y una empresa del Estado. Y lo último es que hoy día Codelco básicamente... No, voy a hacer otra pregunta para hacerla. Hoy día estamos atrasados en el mundo del litio, porque todas las noticias, todo lo que vemos en nuestras regiones, Perú, Argentina y otros más, están mucho más avanzados. Entonces nosotros hoy día estamos discutiendo un contrato, no, perdón, en Argentina, Bolivia, etcétera, en Bolivia, y en otros países que están avanzando con el litio más rápido que nosotros. Entonces, la pregunta es, ese 20% que puede ser poco hoy día, pero puede ser más mañana, y no tenemos nada, o sea, es mejor algo o nada. ¿Cuántos días o cuántos años o cuánto tiempo llevamos atrasados en poder explotar un mineral como ese en beneficio de todos los chilenos, que es de todos los chilenos? Le respondo al tiro lo último. Le damos 4 minutos para Sí, eso. muy claramente. Si usted quiere explotar más litio ahora, licite un aumento. Licite hoy día un aumento de cuota a las empresas que están hoy día operativas. Tenemos a SQM y al Bemarle. ¿Quién ofrece más? Aumente la cuota, no la regale. Como lo hizo el gobierno y el Estado finalmente con este acuerdo de manera inexplicable. Si ese es el tema. Entonces acá no se dice, también existe esa idea, de decir, mire, si no hacemos esto, entonces nos estamos atrasando 10 años. No. Si el Salar de Atacama, además, es una reserva muy importante de litio, ¿no? Y obviamente, insisto, ¿no? Esto, incluso una licitación actual, bueno, usted hace competir a estos dos actores para los efectos de ver quiénes entregan más al Estado y quién tiene una producción más eficiente, no con el proyecto Salar Futuro que no garantiza nada, sino que ahora se colocan las condiciones para empezar con extracción directa hoy día. Si ese es el tema, y eso es lo inexplicable, ¿no? Si tiene que ver con la forma como finalmente se hizo esto. Ahora, ¿hoy día podía explotar por sí mismo Codelco? No. ¿Se podía el Estado aumentar la cuota para recibir más dinero? Sí. A partir de enero del año 2031, ¿Codelco podía explotar por sí mismo?
En abstracto, sí. En abstracto, sí, ¿no? Ahora, a ver, el Salar de Atacama, le voy a dar un dato. La concentración que tiene de litio se mide por partes por millón, tiene 1.400 partes por millón. Siempre se habla de otros proyectos, como Uyuni, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Eso siempre ha salido. Un tremendo salar, 450 partes por millón. Maricunga, que es también un salar muy importante, pero ojo, un ecosistema muy delicado, respecto al cual no se tiene el conocimiento que sí se tiene en relación al salar de Atacama, tiene 1.000 partes por millón, un poquito menos, ¿no? Que igual es harto, es muchísimo en relación promedio a lo que... Entonces, esto también se vincula cómo van avanzando las tecnologías, cómo se van abaratando, para los efectos también de avanzar en ese ámbito. Ahora, la única preocupación que yo tengo es que esto se transforme o se pueda transformar, digamos, en un tema político partidista contingente, ¿no? En un contexto en que el gobierno, por una debilidad institucional, yo diría, es el que tiene el sartén por el mango en esto. El gobierno es el que decide, ¿no? Y tenemos este gobierno, entonces, claro, yo le voy a ser franco, empezar a centrar esto como un ataque al presidente Boric, empezar a hostilizar, creo que más que abrir las puertas a que se tomen decisiones distintas a las que se están tomando para los efectos de reconsiderar o aclarar mucho lo que está acá sucediendo, finalmente eso se va a distanciar. Y eso va a generar un efecto de enorme perjuicio a los intereses generales al mediano largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que esto, insisto, hay que tomarlo con una perspectiva de Estado. Yo creo que hay que analizar las muchas inconsistencias y muchísimos más aspectos oscuros que existen en un contrato que fue negociado a puerta cerrada, de manera poco transparente. No se sabe quiénes estuvieron representando el interés público en esa mesa. No se sabe. ¿Cuál fue el ejercicio de escrutinio respecto de posibles conflictos de interés, por ejemplo? No se conocen los informes, porque se niega a Codelco a entregar los informes de Morgan Stanley, que según ellos avalarían esta operación, ¿no? Insisto, en un contexto en el cual Máximo Pacheco da un dato que es clave, pero completamente inconsistente con los informes de Morgan Stanley. ¿Por qué asigna el valor de este contrato a partir de un cálculo de $25.000 por tonelada? Y eso existe en su mente, porque la verdad es que por lo menos no está en ninguna otra parte. Y usted comprenderá que eso abulta muchísimo los números que se dan ante el Congreso y ante la opinión pública. Entonces, ojalá que se pueda avanzar, insisto, que no se persista por un tema meramente político, ¿no? De una conveniencia chica, y se pueda revisar esto, que yo creo que le causa un enorme, enorme perjuicio al interés público. No porque se obtenga o no se obtenga algo, se obtiene algo, pero lo que se deja de ganar es enorme. Muchas gracias. Bueno, yo creo que al final de su intervención, algo muy, muy claro lo que dejó y la pretensión de esta comisión es que es finalmente tener las conclusiones de todas las dudas que estamos teniendo. Aquí no es para atacar al presidente de la República, al contrario, yo creo que esta comisión investigadora debe entregarle la herramienta al presidente de la República con conclusiones claras. Un poco lo que pasó, por ejemplo, en la comisión investigadora de NAMI, que finalmente se va a cambiar la administración corporativamente. Cuando decidimos también la de Codelco, salió el resultado de los trabajadores del teniente, que salió favorable. Esperemos que esto también vaya en esa línea. Así que, a nombre de esta comisión... Ah, ¿Joana? Ah, ya, disculpe, no la había visto, estimada. Ella es de la región... Oye, me tiene complicada esta nueva sala, no aprieta. Es la tecnología. La tecnología nos está llevando. No, solo quería sumar, ya que estábamos hablando de los valores. Cuando nosotros hicimos la crítica, hablábamos de este valor futuro y sobre todo hablábamos de la baja del valor de tonelada. Entonces los cálculos, efectivamente, cuando uno se pone a visualizar lo que se transó, si es que estaba realmente contemplado la baja que ha sido de manera permanente en la tonelada del litio. Eso es un tremendo tema. Entonces, esas son dudas que a nosotros nos generan. Lo que yo quería decir, presidente, es que en base a la información y lo que se ocurre muchas veces es que como que la información no llega a quien corresponde, en este caso
al presidente quizás. Me generó la preocupación, la duda. Yo quería invitar a que en algún minuto debiéramos tener una sesión secreta, bajo reserva, porque creo que hay números e información que es importante conocer, que seguramente no va a poder quedar plasmada en el informe, pero eso por lo menos para dejar tranquilo en nuestro rol de la fiscalización, que efectivamente las cosas son como nosotros las pensamos, que nos generan dudas, o realmente es lo correcto, digamos. Sobre todo los montos, me genera duda. Entonces, para que lo tenga en consideración, creo que es importante tener una sesión que sea reservada, con Bueno, los actores que sea necesario en esa instancia. acá con señor secretario y secretaria vamos a planificar esa sesión. ¿Ya? Muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias, don Mauricio. ¿Quería decir lo último? Tiene 40 minutos. Muchas gracias. Yo igualmente les voy a acompañar los textos en que he fundado esto, los acuerdos, muchas gracias. el informe de Morgan Stanley, el tema del acuerdo SQM con la SEC. Y bueno, lamentablemente no pude exponer pero otro vamos a tema que invitar es a otra sesión. gigantesco. Es súper importante el tema de la operación de compra del EPI, ¿no? Sí. Así que bueno, pero lo voy a dejar plasmado igualmente, Y tal vez si lo es que lo invitemos- requieren en los documentos que le acompañan. Lo invitemos tal vez en una próxima sesión. Sí. Bueno, ofrezco la palabra si hay algo respecto a temas varios. Varios. ¿Varios? O sea, es para los invitados. Dale, dele. ¿Sí? No, Yo quiero proponer invitar a Cochilco, principalmente para conocer, justamente ya que estamos hablando de valores, las proyecciones de ingresos al fisco por venta del litio del año 31 al 2060, para saber si es que ahí hay si es que hubo una proyección. Si vamos a ir a sesionar a Calama, sí, a Atacama. Sí. Ojalá. Proyecciones de ingresos al fisco por venta de litio del año 31 al 60, donde se supone que Codelco es mayoritario en este negocio. Gracias, presidente. Sí, diputado Inter. Por favor, prenda el micrófono. Se invite al ministro de Economía, Muy porque bien. Corfo es dependiente Sí, del ministro sí. de Economía, y cuando digo se invite, quiero decir que sí. se cita. Ok. Citado el ministro. Me disculpa. Bravo. Ya lo dijimos ya, bueno, puras citaciones. 4, 1, 2, 3, 4. Que se cite. Ya. Acuerdo. Después le mandan acá todos los acuerdos, por favor, está interesante. Ya. Bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.